aventura más de este podcast Animalitos de la Creación. Estamos por llegar al episodio 10 y por eso hicimos este capítulo especial que nos recuerda que debido a que vivimos en el más probable de todos los mundos posibles, las posibilidades de transmisión desde esta línea del multiverso son infinitas. Y pues la música será la guía de este episodio que hemos titulado Decolonizando los sentidos, improvisación y saberes sonoros desde África subsahariana. Y es el resultado de varios eventos que han sucedido en la vida de quienes conformamos este proyecto aural. Jungle realizó una especialización en epistemologías del sur y su trabajo de graduación es este, que como siempre, pues queremos compartirles a ustedes, nuestros podescuchas, que nos han manifestado en nuestros diversos canales de comunicación su interés y gusto por los temas relacionados con África y que junto con la antropología, los estudios culturales y lo que se ha ido sumando, como decimos siempre aquí, forma parte de nuestro pequeño pero infinito universo sonoro. Por cierto, les recordamos que nos pueden hacer llegar sonidos, sugerencias, preguntas y de todo en Twitter y TikTok, donde aparecemos como Jin_the Jungle y en Instagram aparecemos como Gukumats in the Jungle. Changuito negro con fondo naranja y les agradecemos que cada vez somos más. Gracias. Y pues para seguir con los ritos y rituales que aquí siempre acontecen, con la chela y el mezcal, salud. ¡Salud! Que lo disfruten. Descolonizando los sentidos. Improvisación y saberes sonoros desde África subsahariana. Castle of My Skin, del álbum Let's We Forget What We Came Here to Do, Naim Jazz Records, 2015. El informe sobre la economía creativa de 2020 señalaba que África contribuyó con menos del 1% a las exportaciones mundiales de bienes creativos. Esto debido a la limitada capacidad de apoyo que existe en el continente para el sector artístico-cultural, así como por el hecho de que la mayoría de la producción de este tipo en África tiene lugar en el sector informal. África es el continente que crece a mayor velocidad, además de contar con el mayor índice de crecimiento demográfico. Se estima que en las próximas 2 décadas, más de 400 millones de jóvenes africanos ingresarán al mercado laboral. Muchas expresiones artísticas del continente africano desafían las etiquetas de los géneros tradicionales. Los países latinoamericanos comparten muchas cosas con ese otro sur global, a nivel social, cultural, incluso histórico, aunque los contextos en cada país del continente africano son distintos. Incluso algunos de ellos también vienen de una historia colonial similar. En ciertos países africanos hay una historia con un pasado traumático o de conflicto armado. No sobra decir que África es un continente casi indefinible para un solo episodio. Se compone de 54 países, diferentes regiones, algunos de ellos con cientos de idiomas. Nigeria, por ejemplo, tiene 500 lenguas y Sudáfrica 11 lenguas oficiales, solo para tener ejemplos. En África, la improvisación es tanto un espacio primario de creación de conocimiento como un generador de discursos artísticos que se entretejen con la multiplicidad de realidades del continente. Las artes y los artistas africanos contemporáneos, ya vivan en el continente o formen parte de la diáspora, juegan con los elementos de la improvisación para dirigir la mirada del público, activando prácticas que van más allá de la simple contemplación estética. Y es que cualesquiera que sean las coordenadas geográficas, la improvisación es un asunto de contenido, pero también de construcción. Y en este sentido, África no es la excepción. La improvisación no se trata de falta de preparación, sino de un trabajo intencional y controlado de diseños, técnicas y patrones que añaden el elemento de espontaneidad al tejido final. Sin embargo, planteamos aquí que la improvisación en África da cuenta de una serie de relaciones transversales al arte mismo. Las artes africanas responden a los fenómenos económicos, políticos y culturales más inmediatos que se concretan en dispositivos que potencian el valor social del arte.
La pertinencia de las acciones artísticas desarrolladas en el continente africano se revela en ejercicios relativos al uso del espacio, la extensión de la tradición, la identidad y el encuentro con el otro, por mencionar algunas. Así aparecen ejemplos como los slams de poesía, que son competiciones abiertas en las que se califica contenido, ejecución y respuesta del público con una interpretación rítmica similar a la de su origen, el rap norteamericano. Esta poesía en movimiento requiere de un estilo dramático y un lenguaje corporal intensos, expresión que encuentra paralelismo en los soirées brasileños. Ya sea en Nigeria, donde a través de estas veladas, los jóvenes poetas, al mismo tiempo performers, utilizan la palabra para denunciar injusticias, que van desde la corrupción hasta la insurgencia y letalidad del Boko Haram, tanto como en Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, con más de 2,5 millones de desplazados por la violencia interna. El slam es percibido por muchos africanos y africanas como una reactivación de la historia oral, en la que la tradición se adecúa a la modernidad, convirtiéndose incluso en un catalizador para la alfabetización, más allá de los libros de texto. Otra razón por la que la improvisación es popular en África es el factor económico. La falta de apoyo para el trabajo creativo en muchos países africanos ha provocado que los artistas encuentren atajos para poner en pie un proyecto, de tal suerte que los procesos suelen ser mucho más sintéticos y con el mínimo de recursos, lo que plantea pros y contras. El cine, por ejemplo, ilustra la brecha entre la creciente clase media que disfruta de complejos multisalas, mientras las audiencias que viven en las márgenes recurren a la improvisación como herramienta creativa y de resistencia. A la improvisación se suma la innovación y el ingenio para evadir las limitaciones económicas y los apagones eléctricos comunes en el continente. Este fenómeno se replica desde Burkina Faso hasta Senegal o Kenia, donde las películas son proyectadas en trastiendas apretadas o en la desteñida grandeza de espacios de la era colonial. A veces también se proyecta por las noches en las paredes de los slums al aire libre, sobre enormes mantas que se extienden como tendederos iluminados. Festivales como el Slum Film Festival en Kenia buscan romper con los estereotipos del urbano, la marginalidad y la pobreza económicas como imágenes recurrentes acerca del continente africano, para hablar en cambio de riqueza cultural, al mismo tiempo que generan contenidos y acercan al público al cine africano y también al cine internacional. Lo mismo pasa con las economías más poderosas del continente. Aunque Sudáfrica cuenta con cadenas de cines comerciales y la presencia de Netflix en este país es ya una realidad desde hace varios años, ha sido la revitalización del centro de Johannesburgo lo que ha producido diversas alternativas como la de Bioscope Independent Cinema, que reúne a audiencias que ven películas en asientos de carros reciclados en una azotea cada noche, o la escena del norte africano, con festivales como el Fi Sahara, realizado en el campamento de refugiados de Tindouf en Argelia, ocupado por exiliados saharauis, en donde se intenta visibilizar la situación política de este país, además de difundir la cultura beduina de origen árabe. Ahí, las tiendas de campamentos de refugiados se vuelven las pantallas y las dunas del desierto las butacas. Vapor de Inmigración, Mayra Andrade, 2019, Sony Music. Ahora bien, cuando hablamos de música en África, estamos hablando de una herramienta que ha tenido un papel social y político muy fuerte desde su origen. Otra de las motivaciones es tratar de conocernos un poco más como latinoamericanos con ese otro sur. La música. Las músicas en África anteceden al contexto colonial y tuvieron un auge importante cuando los países estaban independizando, entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Este episodio busca aportar una mirada positiva que se sume al campo de las epistemologías del sur, como una narrativa esperanzadora sobre la música africana como resistencia al proyecto de modernidad, ese que busca borrar de la memoria la vitalidad de las experiencias artísticas, en especial de la música como archivo vivo, para despejar las líneas abisales que amenazan con la violencia destructiva de los sures. Así es, nuestro discurso gira alrededor de la música como uno de los ejemplos más vivos y trascendentes frente a los diversos tipos de colonizaciones y ocupaciones de territorios físicos y culturales. La música establece profundas conexiones entre los seres humanos, desde los abuelos que no quieren que sus nietos olviden sus raíces,
las canciones que rememoran un pasado esclavizado o las lenguas convertidas en canto que los hablantes llevan consigo cuando migran, manifestándose en expresiones concretas o en frases sueltas que han viajado a través de generaciones. Soñamos, y en nuestros sueños escuchamos nuevamente también la musicalidad de la voz de nuestra madre. La música es identidad, y su belleza radica en que no tiene dueño. Su génesis, el ritmo, es el arraigo más fuerte de la memoria. Así el relato de todos los tiempos no se olvida. Permanece y se convierte en código secreto para comunicarnos con los nuestros. Tango Negro, Juan Carlos Cáceres, CNR Discos, 1998. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Ni qué decir del diálogo musical entre los sures. Cómo eludir los intercambios entre África y América sucedidos durante siglos y que conforman una dialéctica de la esclavitud y la liberación, tal como lo hacen dos instrumentos cuando se encuentran y se acoplan para manifestarse en una melodía. Repasemos varios conceptos que nos permiten entender mucho mejor este episodio. Para empezar, la polirritmia. Concepto que se entiende como la interacción de distintos planos temporales sonoros, esencialmente en améfrica ladina. En este caso, se utiliza como metáfora para pensar la relación entre los elementos culturales, así como las prácticas que dan lugar a la configuración de nuevas identidades en diálogo con las ancestralidades, memorias y resistencias de los pueblos. En palabras de Ángel Quintero Rivera en su libro Salsa, Sabor y Control, cómo coexisten, se complementan, se nutren mutuamente, rozan o luchan diversas maneras de serlo, sobre qué realidades se basan esas diferencias y sobre cuáles los puentes de identidad compartida, cómo fueron constituyéndose formas propias de sociabilidad en una región atravesada desde sus orígenes por poderosas fuerzas externas, por fenómenos que remiten a realidades internacionales, por el colonialismo, en los diversos significados de su historia, por la lógica del mercado y por procesos que hoy se han identificado como de globalización. ¿Cómo puede la música ayudarnos a formular y discutir preguntas como estas? Para otros autores, como Luis Ferreira, en claves, núcleos y ensambles polirrítmicos en la música afro-latinoamericana, lados y direcciones de la clave, los tejidos africanos se componen de largas fajas, teñidas con la técnica del batik, entrecosidas longitudinalmente hasta alcanzar el ancho deseado. Corresponden a la misma concepción de un tejido sonoro musical corporal de franjas, melorrítmicas y de acción. Y para localizar esta tríada conceptual, tomamos el caso de la rumba congolesa. Y por muchas y varias razones, ahí vamos. La rumba congolesa, el infinito beat centroafricano. Bloqué, Fally Ipupa, Electra France, 2022. La rumba congolesa, que el 14 de diciembre de 2021 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, tema que por otro lado ha suscitado las más diversas reflexiones en torno a la idea misma de patrimonio, debido a que dicho concepto es promovido hoy por organizaciones que se ocupan de la industria del patrimonio, desde departamentos gubernamentales hasta museos y organizaciones de turismo cultural, dentro del marco del capitalismo de consumo occidental, donde la cultura es parte de la economía. Sin embargo, como apuntan las epistemologías del sur, el objetivo de crear distancia respecto de la tradición eurocéntrica es abrir espacios analíticos para las realidades que son sorprendentes, porque son nuevas o han sido ignoradas o invisibilizadas históricamente, es decir, consideradas no existentes por la tradición crítica eurocéntrica y solamente pueden ser recuperadas por una sociología de las ausencias. Esa distancia no implica descartar la tradición eurocéntrica en toda su riqueza, lo cual sería equivalente a ignorar las posibilidades históricas de la emancipación social en la modernidad eurocéntrica, sino que tomar distancia significa prestar atención a las tradiciones más pequeñas suprimidas o marginadas dentro de la gran tradición occidental, asumiendo que, como subraya las epistemologías del sur, nuestro tiempo es un periodo de transición sin precedentes en el que nos enfrentamos a problemas modernos para los cuales no existen soluciones modernas.
Este patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación, es constantemente recreado por las comunidades y grupos en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, y les otorga un sentido de identidad y continuidad, fomentando así el respeto a la diversidad cultural y creatividad humana. La rumba congolesa es una música urbana por excelencia ligada a la fiesta y la celebración de cualquier situación vital. Se considera una parte esencial y representativa de la identidad de los congoleños y congoleñas y sus poblaciones de la diáspora, ya que transmite valores sociales y culturales de la región, pero igualmente la promoción de la cohesión social, intergeneracional y solidaria. Este ritmo se desarrolló a la par en las dos capitales más cercanas entre sí en todo el mundo: Leopoldville, ahora Kinshasa, y Brazzaville, ahora República Centroafricana, separadas solo por el río Congo. A partir de los años 40 del siglo XX, estas dos metrópolis fueron el centro de una gran revolución. La rumba es sonido pero también cuerpo. La suelen ejecutar principalmente una mujer y un hombre formando pareja. Los orígenes de esta modalidad de expresión multicultural se remontan a un antiguo baile llamado nkumba, que quiere decir cintura en idioma kikongo. Se interpreta en lugares públicos, privados y de culto religioso, ya sea para celebrar fiestas o ceremonias de duelo, con el concurso de orquestas o solistas, coros y bailarines, tanto profesionales como aficionados. Las mujeres han desempeñado un papel primordial en la creación de rumbas de carácter romántico y religioso. Este elemento del patrimonio cultural inmaterial se transmite a las generaciones más jóvenes por intermedio de clubes de barrio, escuelas de aprendizaje formal y asociaciones comunitarias. Los músicos de rumba se encargan de costear los clubs y la formación de nuevos músicos para perpetuar la práctica de este género musical y la fabricación de los instrumentos idóneos para interpretarlo. Hasta el puerto de Matadi, el principal de lo que entonces era el Congo belga, llegaban barcos en los que trabajaban marineros cubanos y de otros países caribeños. En busca de un poco de dinero extra, durante la espera en el puerto para descargar y cargar las naves, hacían pagar a los habitantes de la zona por escuchar en sus fonógrafos las grabaciones de 78 revoluciones que les acompañaban. Pero hubo otro elemento que contribuyó definitivamente a la difusión de esas músicas: la radio. A partir de mayo de 1943, Radio Congo Belga empezó a emitir esos mismos ritmos que muy pronto fueron apropiados por los músicos locales que los fusionaban con sonidos autóctonos. De esa mezcla nació la rumba congolesa. Septeto Habanero y Trío Matamoros fueron de los grupos más demandados en aquel entonces. Lágrimas Negras, Trío Matamoros. La nueva moda pronto encontró la complicidad de Radio Brazzaville y Radio Congolia. Estas tres emisoras ayudaron también de forma significativa a la expansión de las nuevas músicas que surgían en las dos orillas del río Congo, como resultado de la mezcla entre los ritmos locales y los llegados del Caribe. Este fenómeno permitió la aparición de grupos y de estudios de grabación. En Brazzaville, Paul Kamba y su orquesta Victoria Brazza fueron los primeros en hacer bailar a sus vecinos con este nuevo sonido. Mientras en Leopoldville se estableció la primera discográfica del continente. Marie Louise, autoría de Wendo Colosoy, fue el primer gran éxito conocido de rumba congolesa y pronto se escuchó por todo África Occidental. En él aparece por primera vez una parte instrumental improvisada con la guitarra. Eso es lo que se conoce como sebene, un intermedio que sirve para que los bailarines muestren sus dotes y se exhiban. El sebene se convirtió rápidamente en la piedra angular de la música congoleña. Sin él, la rumba no sería lo mismo. Ferreira menciona que la organización polirrítmica en varias músicas afroamericanas no es una mera combinación arbitraria ni tampoco una sumatoria o yuxtaposición de patrones rítmico-tímbricos diversos, sino que se trata de una organización a partir de un núcleo estructurante, es decir, a un modelo de articulación específica de particulares patrones cíclicos contrastantes morfológica y tímbricamente que los músicos aprenden a percibir en conjunto, dónde colocar la atención, el encaje de la atención y a tocar, entrelazar un patrón con otro, montarlos entre sí. Estas habilidades, saberes en la rumba congoleña en particular y en la música de América Latina en general, constituyen a la identidad del músico, ser en cuanto se es capaz de hacer, en una comunidad, implicando pertenencia e identificación cultural.
African Jazz, Mokili Mobimbo, Gran Calais, Szilard Records, 1961. Sin embargo, nadie sintetizó mejor la fusión cubana y africana que Joseph Kabasele, el Gran Calais. Este artista debutó en 1949 con la orquesta Tendase Congolés de Georges Dula. En 1953 formó su propia orquesta, African Jazz. Más tarde, tras la independencia de la República Democrática del Congo y la llegada de Mobutu Sese Seko al poder, la rumba adquirió un fuerte significado político. El dictador comprendió rápidamente su importancia para transmitir mensajes a un pueblo mayoritariamente dependiente de la tradición oral. Y a pesar del intento de manipulación, la rumba ha sobrevivido. La rumba congoleña emigró y se filtró en los ritmos populares de la zona. A partir de mediados y sobre todo finales de los 90, la llegada de las tecnologías genera un cambio de paradigma. Se abaratan los costos de producción musical y se apuesta por la música digital. En los últimos años, se vive un nuevo esplendor. Entre los artistas de rumba actuales destaca Koffi Olomide y Fally Ipupa, que fue descubierto por Koffi Olomide y formó parte de su banda y es uno de los nombres más populares de este género hoy. Sven Kasirek, Arsenal Alumni Village, Pingy Pong, 2011. Frecuencias cardinales poscoloniales. Al día de hoy, las luchas y las fronteras conceptuales se manifiestan en las músicas del continente africano. Y aunque están de moda las colaboraciones y los remix, y se consolidan fuertes tradiciones musicales, tanto en lenguas africanas como en inglés, francés y portugués, la industria discográfica independiente lleva su pulso particular. El cambio de la industria discográfica respecto al siglo pasado ha sido radicalmente abrupto y al mismo tiempo natural, acelerado por la presencia del Internet. En el continente han ido surgiendo pequeños sellos discográficos que desde la creación personal por la necesidad, se atreven a grabar, distribuir y vender sus propios productos. La fabricación y venta de LPs y CDs siempre fue complicada en el continente. Los altos costos de producción musical y del propio formato en el que se grababa la música, así como su distribución, dificultaba la inversión, por lo que la radio continuó siendo el principal medio utilizado para escuchar música durante el siglo XX en África. Es cierto que han habido ciertas excepciones. Cassette en Malí, la industria sudafricana, la distribución de discos franceses en el norte de África, las fábricas de LP de Accra, Lagos o Kinshasa en los 70. Pero lo cierto es que la mayoría de los trabajos discográficos de los músicos africanos de más calidad estaban enfocados a ser distribuidos en el circuito extranjero. Y de esta situación saltamos directamente a los teléfonos móviles, el internet y el streaming. Libertalia Music Records de Madagascar, Sahel Sounds en el Sahel, Aquaba Music de Ghana y Maliba Production en Malí son algunos de ellos. La autoedición, las producciones de la carrera completa del artista, no únicamente de su parte musical, sino de sus conciertos, y el streaming abanderan los procedimientos para conseguir y competir en una filial cultural tan complicada y mutante. Una escena cada vez más competitiva y al mismo tiempo conectada con el resto del mundo. Entre las principales motivaciones por las que los artistas africanos fundan una compañía se encuentran: 1. La necesidad de generar redes como parte de su formación fuera de África para fortalecer mercados regionales fungiendo como intermediario entre público y artistas. 2. El ver un nicho de oportunidad en donde la música africana no ha sido distribuida internacionalmente. Y 3. Porque ellos mismos fueron artistas y deciden lanzar talentos que no siempre tienen oportunidades y que están en su misma línea o que comparten los mismos principios. Con la caída en la venta de CDs y DVDs, las músicas y los músicos enfrentan retos para mantener su actividad artística convirtiéndose en productores, editores y promotores de sus propios proyectos. Además de vender vinilos, con un nuevo auge de este formato, y alternarlo con la distribución en plataformas digitales. Sobre la distribución de los productos discográficos de las disqueras independientes, los sellos se distribuyen prácticamente en su totalidad en línea. El 95% del total de sus ingresos por formato digital llegan de Spotify, Apple Music, Deezer y YouTube. Pagar por descargas se ha convertido en algo muy marginal, excepto en lanzamientos dirigidos específicamente para DJs. Existen herramientas muy útiles
asociadas con la distribución que hoy en día permiten a las y los artistas tener un control más detallado de los ingresos, tendencias y del contacto con los fanáticos. ¿Será que por ser tan evidente, parte esencial de la naturaleza del mundo físico, muchas veces olvidamos o pasamos por alto, y han pasado por alto en general en el análisis social, que la vida está llena de sonidos? La creación de y en comunidad sigue siendo un elemento importante para muchas de estas formas independientes. Esta importancia le imprime a la música repercusiones fundamentales de tipo político en el sentido más amplio de este término, como imposición y resistencia ante la pretensión occidental por sistematizar la música. La música representa, pues, una forma en que las personas interactúan con su mundo, un intento de ejercer cierto control sobre la materialidad, sobre su biología, resignificando colectivamente uno de los elementos consustanciales a la existencia. Tiene, por tanto, en todas las sociedades, incluyendo la africana, una importancia enorme, una función decisiva en la configuración simbólica de lo social. Investigación: Marisol Rocha. Trabajo final de la especialización en Epistemologías del Sur para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, séptima cohorte. Producción general: Dersu García. Guión: Marisol Rocha. Locución: Dersu García y Marisol Rocha. Diseño sonoro: Dersu García.